de moment som totes dones, o sigui, bon dia a totes. Vale? Gràcies per participar en aquesta activitat de l'IFES, gràcies en nom de Catalunya Emprèn per participar-hi. De moment, nosaltres com a operativa, el que fem normalment és, us demanem, sisplau, que desactiveu els micros i en principi també les càmeres, ¿vale? Però com que de moment no som molta gent, si voleu les podem activar i si veiem que repercuteix d'alguna manera en tot el tema de la connectivitat us avisaríem perquè les desactivéssiu, ¿vale? Perquè com que encara no som molta gent, així estaria bé. No sé si algú o alguna de vosaltres té projecció, diguem-ne, a l'alumnat o al centre per saber més o menys quanta quantitat de gent som. Llavors, si és així, sisplau, digueu-nos pel xat que esteu projectant a l'aula, diguem-ne, a tots els vostres alumnes. ¿Vale? Llavors, us presento, sense més dilació, a l'Elizabeth Álvarez. L'Elizabeth Álvarez és responsable comercial d'Indeed en Ibèria. Ella es connecta amb nosaltres des de Dublín. So, welcome from Dublín. La xerrada la farà en castellà. Ella treballa en Indeed, és una empresa que es dedica a tot el tema de recursos humans, que està implantada a més de 60 països i treballa en 28 idiomes diferents. Llavors, ella ens explicarà què és el que busquen les empreses a l'hora de seleccionar talent i també s'explicarà què és el que busquen també els empleats a l'hora de cercar aquest talent. Llavors, això és interessant de cara a diferents reptes que ens havien proposat diferents empreses que tenen a veure amb com seran les empreses del futur i què busquen i quines coses es poden aplicar en aquestes empreses del futur. Sense més dilació, li donem pas a l'Elizabeth. Elizabeth, moltes gràcies per participar a l'IFEST i després obrirem torn de preguntes a tots i totes les persones interessades. Endavant, gràcies per estar amb nosaltres. Molt bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta presentació. Good morning, everyone. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, así que sin más dilación, como decía Yolanda, voy a compartir con vosotros mi presentación y efectivamente hoy vamos a hablar de cómo atraen y retienen talento las empresas y qué están buscando los candidatos. ¿Okay? ¿Me podéis confirmar, por favor, que estáis viendo mi presentación? Sí, Elizabeth, estem veient la teva presentació. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, a mí me gustaría empezar por uno mismo, ¿no? Yo he venido hoy aquí a hablar de qué buscan las empresas y qué buscan los candidatos y en la nueva era del trabajo y justo después de esta pandemia que estamos viviendo en esta nueva normalidad, sí que me gustaría que tuvierais en cuenta que tanto las empresas como los candidatos ofrecen o buscan trabajos que se llaman significativos. ¿Qué son trabajos significativos? Aquellos que sepan responder a una pregunta clave, es ¿por qué estamos haciendo todo esto? Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto en nuestras empresas? ¿Por qué ofrecemos esto en nuestras empresas? Y desde el punto de vista de los candidatos, ¿por qué queremos acceder a estas empresas? ¿Cuál es la finalidad? Pues empiezo por mí y os explico que en Indeed, que es la web mundial de empleo, nuestra finalidad, es decir, el trabajo significativo al que nos enfrentamos cada día y lo tenemos muy presente, es ayudar a las personas a conseguir empleo. Este es nuestro leitmotiv y lo tenemos presente todos los días en el momento en que nos conectamos a este ordenador desde el que os estoy hablando. Y fijaos, como anécdota, os comento que lo tenemos tan presente que en todas y cada una de las oficinas donde nosotros tenemos presencia física alrededor del mundo, dedicamos esta silla naranja que veis aquí, es la silla que nosotros dedicamos al candidato. En todas las oficinas, en todas las salas de reuniones donde tenemos, como digo, presencia física, reservamos esa silla que no es ocupada por ninguno de los miembros y las personas que accedemos a esta sala para reunirnos y la dedicamos a ese candidato, al candidato por el que estamos
estamos luchando para que pueda conseguir un empleo. Y para nosotros esto es un orgullo y es lo que nos motiva en el día a día en todas las acciones que tomamos en las empresas. Así que os recomiendo que cuando busquéis trabajo desde el punto de vista de candidato, y a las empresas también recomiendo que cuando ofrezcan empleo piensen en ese trabajo significativo. Vamos a hablar de qué buscan las empresas, ¿no? Las empresas a día de hoy, en esta nueva normalidad, ¿qué están buscando de los candidatos? Buscan talento transformacional. Lo que en el argot, con una expresión inglesa, se identifica como los high pots, es decir, el talento de high potential, de alto potencial, ¿no? Esto es lo que buscan las empresas, el talento transformacional. A mí me gusta reflejarlo con una frase de un gran teorizador y consultor económico en las empresas que se llama Jim Collins, que en su tratado Good to Great dice lo siguiente: la gente no es el activo más importante, la gente adecuada sí. Es decir, tenemos que atraer a nuestras empresas ese talento transformacional. No es atraer a cualquier persona a nuestras empresas, sino la gente adecuada que nos ayude a llevar al éxito a nuestras empresas. Os voy a presentar una serie de datos muy sencillo porque tampoco mi idea es marearos hoy con mucha información, pero son datos reveladores y alguno de vosotros seguro que se quedará un poco impactado. Y si hay alguna empresa o algún representante de alguna empresa que me esté escuchando, seguramente que se dará cuenta de un dato que quizás le lleve a la reflexión o al pensamiento. ¿Cuál es el impacto de este talento transformacional en las empresas? Fijaos, con esta gráfica os he intentado reflejar lo siguiente. A la izquierda de la gráfica veréis todas estas personitas representan, dijésemos, todos los empleados de una empresa, ¿ok? Dijésemos los recursos humanos. Voy a intentar señalar, dejarme quizás de esta manera, si lo podéis ver mejor. Entonces, esto es, por así decirlo, el volumen de empleados de una compañía. Y lo que tenemos aquí de manera gráfica a la derecha es, dijésemos, los resultados que esos recursos humanos representan en la compañía. Entonces, que sepáis que el 10%, es decir, todos estos muñequitos que están aquí, que representan el 10% de los recursos humanos de una empresa, tienen cero impacto en los resultados. ¿Veis? No impactan. Por tanto, hoy quizás estéis descubriendo que el 10% de las personas que trabajan en una empresa van a pasar sin pena ni gloria, no van a incidir en el resultado, en el beneficio, en el crecimiento de esa compañía. Pero por otro lado, fijaos, el trabajador medio, es decir, el 85% de todas las personas que trabajan en una compañía inciden en el 74% de los resultados de la compañía. Y esto es la masa media, es decir, el empleado medio, el 85%. Por otro lado, fijaos qué curioso, el 4% de los empleados que ya van en esa línea de talento transformacional, es decir, aquellos que pueden incidir en los beneficios de la compañía, efectivamente inciden en un 16%. Fijaos, de 100 personas, 4 son capaces de incidir en el 16% de los resultados. Esto es 5 veces más que el resultado que os he mostrado en la diapositiva anterior del trabajador medio. Pero vamos a ir un poquito más allá. Y me voy a centrar solo en un empleado. Pues este empleado, que es ese talento transformacional que están buscando las empresas, estos high pots, inciden en el 10% de los resultados. Esto es 10 veces más que el trabajador promedio que os he mostrado en dos diapositivas anteriores. Estaréis conmigo que con estos datos quizás ya sabréis identificar qué es lo que están buscando las empresas. Las empresas están buscando esto, el empleado transformacional. ¿Cuál es el perfil de ese talento transformacional? Pues el perfil de este talento transformacional, dijésemos que tiene que aglutinar al menos
5 atributos. Y digo al menos porque son los mínimos. Y son estos 5 que os voy a mostrar aquí. Están íntimamente relacionados. Dijésemos que el primero hace referencia a que sea una persona capaz de resolver conflictos, que forme parte de la solución y no que sea parte del problema. Y luego el resto están íntimamente relacionados. Tiene que ser un candidato que aporte pasión, que se enamore de lo que está haciendo, que al final, pues esto, venga motivado. Yo cuando hablo de motivación siempre me acuerdo de mi querido Emilio Duró, un gran conferenciante, exdirectivo de grandísimas compañías, que en todas sus conferencias siempre decía que la gente con talento, la gente con pasión viene automotivada de casa, y esa automotivación se genera en el momento de la ducha matutina, ¿no? En ese momento ya están motivados y tienen pasión por lo que hacen. Esto además se va a trasladar o se va a transformar en empoderamiento. Es gente que dentro de las empresas tiene el poder suficiente para enganchar a otros, liderar proyectos, poner en marcha ideas y obtener resultados. Y eso obviamente está ligado con la iniciativa. Así que tenemos que tener en cuenta que estos 5 atributos son los imprescindibles, son los basics para generar ese talento transformacional que están buscando en las empresas. Por otro lado, ¿qué buscan los candidatos? Fijaos, os voy a dar una serie de datos muy curiosos, no os quiero tampoco marear con mucha información, pero he intentado ser como muy concisa y trasladaros los datos como más reveladores. El 22%, más del 22% de los candidatos transformacionales que están buscando empleo, buscan un trabajo desafiante, algo que les rete, algo que les motive. Un poco lo que os hablaba antes con los 5 atributos. Así que fijaos, o sea, por tanto, si los candidatos están buscando esto, las empresas tienen que ser capaces de poder ofrecer esto, trabajos desafiantes. Se multiplica, es decir, en más de un 200%, la visión, la misión y los valores que el candidato está buscando en la empresa. Es decir, incrementamos en un 200% el interés que tiene el candidato en la misión, la visión y los valores de esa compañía. Lo que os explicaba al principio. ¿Cuál es el trabajo significativo que me va a poder ofrecer esa empresa? ¿Ok? Por otro lado, ¿qué están buscando los candidatos? Los candidatos, cuando aplican este perfil transformacional, busca que las empresas les faciliten los canales de contacto para poder aplicar. Y no pretendo que hagáis hincapié o os fijéis detenidamente en cada uno de los datos que he contemplado aquí, pero sí que me gustaría que particularmente vosotros, como candidatos, los que me estáis escuchando, que estáis en vuestros últimos años, pues antes de quizás años de estudio, antes de incorporaros al mercado laboral, si es que alguno no lo estáis ya, el 61% de vosotros utilizan las aplicaciones móviles, es decir, vuestro dispositivo móvil para la búsqueda de empleo. Estoy segurísima que el 100% de las personas que me estáis escuchando efectivamente hacéis eso, usáis el dispositivo móvil no solo para buscar empleo, sino para infinidad de cuestiones. Pero fijaos, quedaos con ese dato, el 61%. Entonces, los candidatos que demandan que las empresas se lo pongan fácil a la hora de aplicar a los puestos de trabajo. Estamos en una era, obviamente, de Internet. En esta nueva normalidad, más que nunca se ha potenciado la búsqueda de empleo por Internet. De hecho, la mayoría de las entrevistas que se están realizando ahora mismo para atraer este talento transformacional se hace de manera virtual, que nos hemos visto obligados por la situación, ¿no? Pero realmente es hacia donde aspira el nuevo mundo del reclutamiento, ¿no? Entonces, ¿qué estáis buscando los candidatos para que las empresas os resulten atractivas? Efectivamente esto, estáis buscando todos estos atributos, es decir, el comportamiento de las empresas que están ofreciendo empleo para vosotros tienen que poder ser capaces de inspiraros para poder atraeros. Lo he intentado reflejar en este funnel, es decir, de manera orgánica una empresa va a poder resultaros atractiva si es capaz de cumplir con estas premisas. Os tiene que inspirar. Esa inspiración va a hacer que vosotros, cuando veáis una oferta de empleo en esa compañía, le deis al botón de sí, quiero aplicar a esa oferta, ¿no? Por tanto, os inspira. Una vez que habéis llegado a la puerta de ese empleo,
os tiene que facilitar la muestra de interés, es decir, os tiene que facilitar ese clic para aplicar a la oferta de empleo. Y por otro lado, una vez que habéis dado a clic, es decir, ya habéis llamado a esa puerta, tienen que dar una respuesta rápida, es decir, una comunicación abierta y fluida ya desde ese mismo instante con el candidato. Una vez que os dan esa respuesta, os tienen que sorprender con la experiencia del proceso del candidato, es decir, a partir de ahí se puede abrir una ventana a ese proceso de selección y os tienen que sorprender con aquello que os van a ofrecer, porque si os van a ofrecer lo mismo que el resto, ¿cuál es el valor añadido, verdad? Y vamos un estadio más. Hay que construir una conexión interpersonal, es decir, estamos hablando de personas, no estamos solo hablando de un empleo, de un candidato y de una empresa, estamos hablando de personas, por tanto tiene que haber ese elemento de conexión. Y por otro lado, os tienen que dejar claro que por qué para ellos vais a ser especiales. Estábamos hablando al principio de ese talento transformacional. Entienden que si habéis llegado hasta ese punto, para ellos significáis algo más. Entonces, eso os lo tienen que también mostrar. Y por otro lado, una vez que ya estáis ahí en la casa del empleador, el empleador, si realmente le interesáis como candidato, se tiene que enfocar en ofrecer algo que realmente también os interese a vosotros, desde, pues obviamente, la contraprestación económica, los benefits que os puedan dar y no solo eso, venderos, es decir, poner el lazo al paquete que os van a ofrecer, ¿no? Entonces, este sería, dijésemos, el funnel de atracción de talento y esto es lo que están buscando también los candidatos y así nos lo han dejado saber en Indeed en los numerosos estudios que realizamos. El 42%, fijaos, enlazadlo con el dato que os he dado antes, el 42% de las ofertas de empleo que se están publicando en Indeed, y servimos muchas, luego os daré el dato, en Europa no están adaptadas a dispositivos móviles. Fijaos, por otro lado os decía unas diapositivas anteriores que el 62% de vosotros cuando aplica una oferta de empleo talento transformacional lo hace a través de su dispositivo móvil. Pues con esto que estamos viendo, que las empresas todavía no se están ofreciendo aquello que vosotros necesitáis y es que sean responsive, que estén adaptados a los dispositivos móviles porque son la herramienta que vosotros utilizáis para esa búsqueda de empleo. Y con esto quiero acabar ya los datos. Fijaos de qué estamos hablando. Es decir, el 70% de todas las solicitudes que nosotros trabajamos a nivel mundial en Indeed vienen de dispositivos móviles. Y os he puesto aquí el dato. Estamos trabajando más de 2,5 millones de solicitudes cada día en Indeed a través de los dispositivos móviles. Pues yo creo que aquí ya estoy lanzando un mensaje, aviso a navegantes para las empresas. Necesitamos que haya esta adaptación para que haya una conexión orgánica entre lo que necesitan las empresas y este talento transformacional. Y creo que esta nueva era en la que nos ha tocado vivir, nadie nos lo diría hace un año, ha forzado quizás esta dinámica para las empresas. No queda otra que adaptarse a esta circunstancia. Y por mi parte, esta era un poco la pincelada que os quería dar. A mí me gusta acabar siempre con una frase de Walt Disney, que es esta, que al final, bueno, pues os he hablado un poquito de datos, os he hablado de qué buscan las empresas, qué buscan los candidatos, pero en definitiva estamos hablando de personas y más allá de los datos, pues en las compañías se puede soñar, crear, diseñar y construir el mejor lugar del mundo, pero para ello se necesita gente desde ambos lados que haga realidad este sueño. Y por mi parte, este es el mensaje que os quería transmitir, así que lo dejo en vuestras manos. Si tenéis alguna pregunta o me queréis consultar algo, encantada de poder responder a esas dudas. Espero estar a la altura y espero saber responder también a esas preguntas. Elizabeth, muchísimas gracias, ¿vale? Además, como os he dicho, tenemos una ponente en este caso internacional que viene de Indeed desde Dublín. Gracias por darnos una visión de lo que buscan las empresas y también lo que buscan los empleados. Mientras me imagino que a lo mejor alguna duda, alguna pregunta tienen las personas que están participando ahora mismo.
a hacernos alguna pregunta por el chat que luego yo te haré. Os animo a ello, ¿vale? Todas aquellas personas que tengáis alguna duda o consulta. Yo sí quería plantearte si hay algún lugar donde todas estas personas, los alumnos, las alumnas que ahora tenemos escuchando esta charla, puedan ver qué tipo de empresas son estas empresas, digamos, a las que quieren postular, o ver o si hay algún tipo de índice donde se pueda evaluar estas compañías. Perfecto, Yolanda. Muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, así es. En Indeed, por ejemplo, tenemos una página de empresa dedicada para todas las empresas que están publicando sus empleos con valoraciones de los empleados o incluso de ex empleados. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de Glassdoor. Glassdoor es de nuestro grupo, pertenece a Indeed y es justamente donde aglutinamos todas esas opiniones. Quizás ahora os puedo mostrar algún ejemplo, pero de la misma manera que nosotros dijésemos buscamos información para ir a un restaurante o a un hotel en TripAdvisor, en Indeed o a través de Indeed o a través del motor, del gran motor de búsqueda como es Google, podemos hacer ese trabajo. Es más, yo lo recomiendo a todos los candidatos que quieran aplicar. Si me permitís, para haceros el ejemplo, no sé si estáis viendo mi pantalla ahora mismo. Sí, efectivamente, la estamos viendo. Pues yo ahora me voy a un motor de búsqueda como Google y puedo poner, pues no sé, opiniones. Mira, por defecto ya me sale trabajar en Bonpreu, ¿no? Que tothom coneix Bonpreu a Cataluña y buscamos aquí, fijaos, el primer resultado de la búsqueda es Indeed. A través de aquí o bien a través de Glassdoor, que lo veis aquí, podéis pinchar en ese resultado de la búsqueda y vais a poder ver automáticamente las valoraciones que han dado empleados actuales de la compañía o ex empleados sobre el trabajo en Bonpreu. Y se analizan, 5 ítems para todas las empresas. Se habla del equilibrio entre vida personal y laboral, el salario y los beneficios, tema importante, la estabilidad y facilidad de promoción, cómo es la dirección de la empresa y la cultura de empresa. Y se etiqueta o en función de estos resultados, pues con las estrellitas típicas que ya estáis acostumbrados a ver, pues como decía antes, en un TripAdvisor. Y aquí podéis pinchar en todas las valoraciones, pero en la home de las valoraciones se van a poder ver estas puntuaciones y lo que ha comentado cada uno de estos empleados o ex empleados. ¿De acuerdo? Y aquí podéis ir navegando y viendo un poco, pues, yo ¿qué os diría? A ver, por ejemplo, desde el punto de vista del candidato, obviamente una empresa que lleva el control, es decir, que tiene controlada la página donde se gestionan sus opiniones, va a poner las opiniones que están mejor valoradas en primeras posiciones. Y obviamente conforme vamos bajando o nos vamos navegando en diferentes páginas, vas a ir viendo que ya vamos teniendo otro tipo de valoraciones. Entonces, esto desde el punto de vista del candidato, ¿cómo se trabaja? Pues tendréis que ir a las valoraciones buenas y a las no tan buenas y evaluar con vuestro propio criterio si realmente es un lugar interesante para trabajar, porque probablemente ni todo sea tan bueno, ni todo sea tan malo. Entonces hay que hacer ahí también un equilibrio y un propio criterio. Pero efectivamente sí que hay un espacio, yendo directamente a un motor de búsqueda como pueda ser Google, de conocer esas opiniones que van a ir directamente a Indeed, porque nosotros tenemos muy buen posicionamiento en los motores de búsqueda. No sé si respondió a tu pregunta, Yolanda. Sí, Elizabeth, perfectamente. De hecho, es una buena herramienta para que los candidatos, los alumnos, alumnas que en un futuro próximo son candidatos, puedan analizar las empresas a las que van a trabajar o quieren potencialmente empezar a trabajar. Nos pregunta Nuria si el formato más estándar para postularse a una oferta de empleo es el currículum y si hay otras formas más originales de hacerlo, como el videocurrículum, la web, etcétera. Y yo añadiría también otra pregunta añadida a esta que hace Nuria, muchas gracias Nuria por tu pregunta, que tiene que ver con ¿y se valora más este tipo de acciones o de formas de haceros llegar el currículum que no sea a través de un currículum tradicional? Vale, aquí varias cuestiones.
Desde el punto de vista de Indeed, nosotros lo que valoramos o lo que recomendamos a las empresas es que el sistema de aplicación, y así lo facilitamos a través de Indeed, sea un sistema de aplicación sencillo, es decir, al candidato no le tiene que llevar más de X tiempo poder aplicar. Como comentaba antes, hay que facilitar, dijésemos, la entrada del candidato. Deciros que hay empresas que están publicando con nosotros que no usan el sistema de aplicación sencillo de Indeed, que es solo contestar a 4 o 5 preguntas. Hablo de Indeed, es decir, pero que tiene que ver con el empleador, es decir, usan la plataforma de Indeed para que el candidato aplique y usando la plataforma de Indeed, esto que os comentaba antes, el sistema de aplicación rápido, solo tienen que contestar 5 preguntas para aplicar. Entonces, esa sería la nueva manera de aplicar. Venimos de un método como mucho más tradicional, donde el candidato tiene que rellenar un formulario que le lleva 10, 15, 20 minutos, rellena el formulario, luego le derivan a la web del propio empleador donde tiene que volver a cargar estos datos. Esto lo único que consigue es que en este ínterim el candidato se pierda. Entonces, la forma más original, por así decirlo, desde el punto de vista de las empresas es reducir el tiempo de inscripción y contestando a 5 preguntas ya dijésemos que podemos tener a este candidato. Para que os hagáis una idea, el formulario de inscripción que utiliza Netflix en nuestra plataforma tiene solo 5 preguntas y da igual para el nivel que sea. Puede ser de lo que nosotros llamamos un entry level, que es perfiles básicos, o hasta un perfil de dirección. 5. Y a partir de ahí ya es la propia empresa la que tiene que desarrollar sistemas de contacto para ese candidato. Respecto a la parte de la del videocurrículum, claro, esto ya son cuestiones que tienen que ver más con la empresa. Es decir, yo obviamente formo parte del ecosistema de recursos humanos y sí que os puedo decir que obviamente si el candidato es capaz de generar una atracción adicional a este reclutador, pues creo que esto puede ser un punto positivo. Pero también hay que tener en cuenta que no puede haber ningún tipo de discriminación a la hora de evaluar las candidaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que para un buen reclutador va a tener el mismo peso de manera objetiva un videocurrículum que un currículum tradicional. Es decir, que después de este proceso rápido de aplicación subas tu CV como archivo adjunto, debe tener o debería tener el mismo peso. Otra cosa es que si estamos buscando un plus de originalidad por el tipo de trabajo, etcétera, pueda ser esa skill, es decir, el hecho de que haya aplicado de esa manera puede ser un valor añadido. Pero esto yo ya no me gustaría meterme en esa cuestión porque también hace referencia, pues, dijésemos, a la manera que tiene cada una de las empresas de atraer esos candidatos. Pero yo creo que le estaríamos dando el mismo peso objetivamente, aunque luego hubiera, dijésemos, para el empleo específico, eso pudiera ser un plus, ese videocurrículum, por así decirlo. Muchas gracias, Elizabeth, por la respuesta. Estoy animando, mira, ahora Martina nos hace una pregunta que te pregunta en concreto, ¿cómo han cambiado las ofertas respecto a antes de la pandemia? ¿Qué habéis detectado vosotros en este cambio de perfil o de solicitudes Exacto. Mira, nosotros con esta nueva normalidad y ya desde marzo, obviamente nosotros siendo un portal de empleo, este pulso lo notamos, lo hacemos enseguida desde marzo hasta aquí. Dijésemos que ha habido como dos bloques, ¿no?, de ofertas de empleo, lo que nosotros llamamos los verticales o sectores resistentes al COVID, tipología de ofertas de empleo que tengan, y hablo sectores resistentes al COVID, incluso resistentes y promocionados, como pueda ser healthcare perdón, ahora no me sale en castellano, healthcare o salud. Sector sanitario. Vale. Efectivamente, sector sanitario, sector IT o telecomunicaciones, sector logística, sector transporte, son sectores que nosotros denominamos resistentes COVID y se han visto también reforzados. Y luego, por otro lado, sectores que han realmente aparecido en el mapa de las ofertas de empleo son aquellos que tienen que ver con la formación online. Tenemos
una alta demanda por parte de las empresas de publicación de ofertas de empleo de profesores online, sobre todo, por ejemplo, de idiomas. Plataformas, se han creado infinidad de plataformas online de profesorado, porque obviamente en una situación de pandemia mundial la gente quiere aprovechar para formarse y obviamente la única manera hasta ahora en España, por supuesto, en Irlanda igual, es hacerlo de manera remota y virtual. Entonces, os diría que básicamente esto. Y luego, sectores, o sea, ofertas de empleo que siguen permanentemente, están en el top de la lista de ofertas de empleo siempre y se mantienen ventas, atención al cliente, customer service, todas estas son perennes independientemente de la situación que estemos viviendo. De acuerdo, Elizabeth. Mira, y Martina en realidad nos preguntaba también respecto a las ofertas de empleo y cómo han cambiado también, si tú notáis que se valoran o no los mismos skills o son otros los que se valoran. En general, dijésemos, el puesto en sí no ha cambiado, se valoran los mismos skills, pero sí que puede haber algún plus respecto a capacidad de trabajo en remoto, capacidad de resiliencia. Muchos de los empleos ahora mismo se anuncian ya empleo remoto hasta nueva confirmación por parte del empleador. Entonces, eso va a requerir que ese candidato realmente sea capaz de poder enfrentarse a un onboarding, es decir, a una puesta en escena en esta nueva empresa totalmente remota. Estos onboardings, es decir, dar la bienvenida a un nuevo empleado, hasta ahora no se ha hecho nunca en remoto. Entonces, trabajar en esa parte más virtual sí que obviamente es un skill que se está buscando porque no hay otro remedio. Entonces, si tú tampoco estás capacitado para trabajar con herramientas tecnológicas, sí que obviamente va a haber ahí un gap. Pero esta diría yo que sería la skill principal o nueva, opcional. De acuerdo, claro, que tiene todo el sentido. ¿Alguien de las personas que estáis voy a decir en la sala, ¿vale? Aunque sea en la sala virtual, ¿tenéis alguna otra pregunta a hacer a Elizabeth sobre los perfiles, lo que están buscando las empresas, lo que buscan los empleados, etcétera? Yo sí que, mientras tanto, tengo otra pregunta que tiene que ver con ¿cómo crees o qué tendencias, no sé si es algo que puedas responder o no, pero bueno, ya nos lo dirás, qué tendencias, cómo crees tú que tienen que ver, o sea, que será la oficina y lo uno a uno de los retos que tenemos, incluso física o no, del futuro? Y aquí lo uniría también a que nos pongas ejemplos de lo que, por ejemplo, porque me imagino que Indeed es una empresa que intenta cuidar todo el tema de la experiencia del empleado y que nos pongas ejemplos de lo que allí de algún modo vivís, ¿vale? Pues O mira, de lo que hacéis. Lo que nos puedas contar, claro. Yo os voy a dar respuesta a esa pregunta, Yolanda, desde el punto de vista de Indeed. Yo no puedo hablar en nombre de otras compañías, aunque sé, obviamente nosotros estudiamos qué está haciendo otras empresas en las que nos movemos. Nosotros en Irlanda, en Dublín, como sabéis, es la sede europea de Indeed y es lo que se llama un poco el Silicon Valley europeo. Las principales empresas tech están basadas aquí. Tenemos al lado Google, Facebook, LinkedIn, Asana, Workday, etcétera, y también vemos y nos fijamos en lo que están haciendo. Pero desde el punto de vista de Indeed, cuando estábamos ya working from home, trabajando desde casa, siempre han tenido muy presente la opinión del empleado y nos han preguntado a todos los empleados, casi 10.000 personas a nivel mundial, cómo nos veíamos en esta situación trabajando desde casa y cuál era nuestra expectativa para el trabajo, para la reincorporación a la oficina y para trabajar en nuevos modelos por esta situación en la que nos hemos visto abocados. Y después de estudiar las respuestas de todos los empleados, Indeed llegó a una conclusión. Nosotros hemos categorizado, esto ha servido para categorizar o recategorizar nuestros puestos de trabajo en 3 grupos.
aquellos puestos de trabajo que por la propia esencia del trabajo tienen que ser sí o sí presenciales cuando estemos capacitados para volver a la oficina con toda la seguridad. Por otro lado, aquellos trabajos que serán flexibles, es decir, que pueden ser un mix entre un trabajo remoto y un trabajo presencial, y aquellos que van a ser completamente remotos. Entonces, esto es un poco el panorama, la foto que hemos hecho, y hemos, como digo, recategorizado estos empleos de tal manera que cuando nosotros podamos volver a la oficina, que será el año que viene, en julio del año que viene, porque para Indeed la seguridad de sus empleados y de sus familias es prioritaria, pues vamos a tener esas 3 categorías. Por tanto, en función de la categoría en la que esté tu posición o tu empleo, pues podrás acogerte a sistemas de teletrabajo, un mixto de decir, pues voy 2 días a la oficina y 3 trabajo desde casa, etcétera. Y esto es un poco lo que hemos estado haciendo, y es lo que vamos a aplicar en los próximos meses cuando podamos retomar cierta normalidad en el trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Creo que de momento no hay ninguna... Ah, mira, nos pregunta Nuria también que si estás al 100% en remoto en Indeed. Exactamente, estamos todos los empleados a nivel mundial, desde finales de febrero de este año hasta julio del año que viene, vamos a estar en remoto. Os decía antes, somos una empresa tech, una empresa tecnológica. La facilidad para nosotros, os tengo que ser muy honestos, para Indeed no ha habido ningún trauma, por así decirlo, de que de un día para otro nos dijeran tenéis que trabajar desde casa para garantizar la seguridad de todos nuestros empleados y sus familias, porque nosotros trabajamos con nuestro laptop, con nuestro portátil, que es como nuestro libro de cabecera, y vamos con él a todas partes. Todas las redes con las que trabajamos están conectadas a nivel mundial y no ha supuesto ningún trauma para nosotros. Obviamente ha habido un proceso de adaptación, porque no es lo mismo. Pues yo, que además llevo la dirección de ventas de Iberia, en los equipos de ventas por antonomasia pues tienen que estar, ¿no?, pues juntos y conectados para generar también el ambiente propicio. Pero el reto ha sido efectivamente trabajar desde casa y acostumbrarnos, como para todos vosotros habrá sido, a esta nueva normalidad. Pero estamos 100% remoto, y de hecho, por seguridad para nosotros y para nuestros clientes, no tenemos permiso para hacer reuniones presenciales físicamente con nuestros clientes. Así que todo esto está parado hasta el año que viene, hasta julio del año que viene, efectivamente. Muy bien, Elizabeth, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos qué buscan los talentos, bueno, qué buscan en el talento los empleados, qué buscan las empresas, y sobre todo por explicarnos también alguna casuística o anécdota de propio Indeed, que al final también ha sido interesante. Agradezco también, moltes gràcies a tothom per participar, per connectar-vos a aquesta xerrada, i continuem amb l'IFES a qualsevol altra xerrada o conferència que vosaltres us voleu connectar. Moltes gràcies per tot. Gràcies, Elizabeth. Que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies, adeu, bon dia, adeu. Adeu.